nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. 2023 en guerra. Eso era lo que hoy me estaba preguntando. 2023, estamos en el 2023 en guerra. Y hoy analizaba que vamos camino a un año, Rusia y Ucrania, con este gran problema. Una guerra que iba a durar mucho menos. Y venía a mi mente que hace 2023 años que nosotros como iglesia estamos en guerra. ¿Pero en guerra con quién? Con las tinieblas. En realidad la guerra la ganó Cristo, ¿verdad? En la cruz. La guerra la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Hizo inmenso sacrificio, venció a Satanás el diablo, ¿correcto? La guerra contra la maldad, contra el infierno, contra las tinieblas, la ganó Jesús en la cruz del Calvario. Él es el vencedor. Y por sobre todo nos dio a la iglesia, le dio la autoridad. Pero a nosotros nos tocan las batallas. Y las batallas que a nosotros nos quedó es por fe. Y se ganan por fe. Y la otra parte que también gana es la obediencia. Fe y obediencia. Esas batallas se van a ganar por fe. Y el Señor la dejó a propósito. Podía haber liquidado todo el Señor, pero necesitaba a nosotros podernos hacer entender que teníamos que empezar a vivir una nueva naturaleza. Necesitábamos nacer de nuevo. Y eso implicaba creer primeramente, creerle a Él, creer a su palabra y creer en la vida diaria que cada uno va viviendo tomado de la mano del Señor. O sea que a nosotros nos toca la batalla, sí. Y las batallas se ganan por fe y con obediencia. Buena palabra. ¿Qué quiero decir con esto de fe y obediencia? Que fe es creer. ¿Creer en quién? En Jesús. Creer en su palabra. Cuando hablamos de creer en Jesús es por el sacrificio que Él hizo. Es creer que Él hizo ese inmenso sacrificio después de haber estado en un lugar tan alto, venir a hacerse tan bajo. Creer en lo que Jesús hizo. Punto fundamental del cristiano. Creerle a su palabra, por ella vamos a ser juzgados. Creerle a su palabra, creerle en sus promesas, porque las promesas de Dios son sí y amén. Y es algo que a nosotros nos cuesta mucho entender. Y creerle al amor que tuvo al Padre para haber enviado a Jesús, que de tal manera nos amó. No se olvide que Jesús lo dijo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dijo Jesús una palabra, ¿no es cierto? Ahora que hablamos de fe y hablamos de obediencia, iniciando este tema, esta reflexión. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. No, nosotros no lo elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros. Y el Padre nos eligió. Sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo dé. Efectivamente, cuando el fruto de Cristo, el fruto del Evangelio, el fruto de creer, el fruto de la obediencia, el fruto de la fe, se hace
más rápida la oración cuando la pedimos, cuando la persona se mantiene en fe y en obediencia. Y la obediencia es obedecer en todos los cambios. Obedecer en todos los cambios. Oh, ¿Qué cambio que el Espíritu Santo nos da? Por ejemplo, el Espíritu Santo destella en nosotros una claridad, arroja luz en nosotros. Y no se olvide que la palabra en nosotros dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo en oscuridad. Estábamos viviendo en tiniebla. Y en Romanos 3:23 dice que estábamos destituidos. O sea que por lo tanto, por más que hiciéramos lo que hiciéramos, ya estábamos destituidos. Destituidos en el espíritu, efectivamente, porque estábamos muertos. No teníamos una claridad en el espíritu, porque la gente sin Jesús puede hablar de lo bueno y de lo malo. Lo que pasa es que no puede dejar de hacer lo malo. Y cuando quiere hacer lo bueno, la misma carne es como que nos inhibe a hacerlo. Vivíamos en tinieblas, no teníamos luz. Cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos abrió los ojos. Esto se llama claridad, esto se llama revelación. Y la palabra que nos lleva es que nos reconcilió con el Padre. Estábamos destituidos, ahora estamos reconciliados. ¿Quién nos reconcilió? Por medio de Jesús. Si Jesús no hubiese estado, esta reconciliación jamás habría venido. En 2 de Corintios 5:18 habla de esto. Y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que por lo tanto todos nosotros tenemos ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El de la reconciliación. Porque Dios nos reconcilió. ¿Y nosotros qué hacemos? Le hablamos a otro para que otro llegue a reconciliarse por medio del Espíritu Santo y por medio nuestro que llevamos la palabra a esa gente que en este momento está pasándola mal. Muchas veces pasan casos como por ejemplo estos incendios que han venido, que son tan gigantescos, donde consumen cantidades de hectáreas y hacen tanto daño. Y uno dice a veces, ¿por qué pasarán todas estas cosas? Yo me pregunto a veces, Señor, después de tantos años uno caminando en el Señor, ¿será que no abrieron el corazón? ¿Será que se cerraron? ¿Será que nunca buscaron a Dios? Y Dios, en su gran amor, tuvo que poner crudeza en esto y permitir que el enemigo fuera y destruyera tanta cantidad de familias, de gente que está dejando el fuego sin casa, sin trabajo. Entonces llama la atención, para hacerse un signo de pregunta, ¿no es cierto? A veces, ¿por qué suceden las cosas? ¿O cuánto tiempo hace que Dios está hablando y la humanidad no da vuelta y dice, ahora te sigo, ahora te tengo que seguir? Acuérdese que los discípulos estaban afanados en lo suyo y en el momento que les llamó la atención, Jesús les dijo, ven y sígueme. No les dijo, ¿quieren seguirme? No les dijo, ustedes piénsenlo, si quieren seguirme a mí. No, les dijo, ven y sígueme. Dios no le obliga a nadie, Jesús no obliga a nadie a que lo sigan. Él lo único que hace es que Él presentó los hechos, las realidades. Él se presentó a Él mismo en sacrificio vivo. Él murió por nosotros. Hoy está la Escritura como baluarte. Hoy está la Escritura como brújula para la humanidad. Ahora falta que solamente el corazón del hombre y de la mujer pueda decirle de una vez por todas, sí, Señor, es cierto, tú vives y eres verdad. Y eres verdad.
Pilato mismo dijo, ¿qué es la verdad? Yo no sé cómo se va a poner Pilato el día del juicio cuando vea a Jesús en el trono. Eso va a ser terrible. Porque habiendo estado con él, habiendo tenido la oportunidad más gigante, habría completado la obra que había comenzado cuando le dijo a los judíos, no veo pecado en este hombre. No encuentro no pecado, sino que le dijo, no encuentro hechos para que esta persona tenga que morir así. Eso era la realidad. No hablo de pecado. Hoy tenemos luz. Sí que tenemos luz. Le estoy hablando a un cuerpo de cristianos. Por esto, si hoy eres un hijo de Dios, tú tienes luz. Si eres hijo de luz, si eres hijo de Dios, se te abrieron las escrituras. Se te abrió el entender. ¿Por qué? Es porque el Espíritu Santo entró en tu corazón. Si eres un hijo de Dios, tienes que practicar la obediencia. La tienes que practicar contra viento y marea. No puedes vivir a medias aguas. Un poquito sí, otro poquito no. La tienes que practicar. Y la obediencia es una llave que abre millones de puertas. Millones de puertas. Ahora bien, volvamos a la guerra al comienzo del 2023 que ya vamos llevando un año, Rusia, Ucrania. Y la guerra que nosotros como cristianos tenemos de hace 2023 años. Volvamos a la guerra. Estamos en guerra. Ciertamente estamos en guerra. Aunque Jesús la ganó, pero nos tocan las batallas. A veces el diablo nos hace la vida a cuadrito y hay que entenderlo, pero también tiene que analizarse. ¿Por qué me pasa esto? Hay veces hay gente que está en ruina, ¿sabe? Hay gente que no está en ruina, pero vive a medias. Hay otras personas que tampoco están en ruina, pero siempre suceden cosas. Y es como dice la Escritura, es como que el hoyo el pantalón tuviera un hoyo y la plata se pierde. O sea, se pone la plata en un lado y va a parar por la otra y se pierde la plata. Pero tú tienes que analizarte, ¿alguna vez diezmé? ¿Cómo fueron mis ofrendas? Es conforme tu corazón. Es conforme, hoy vivimos por gracia y por gracia hacemos lo que hacemos. Por gracia nos movemos y por gracia vamos a dar lo que de gracia recibimos. Así que, por lo tanto, hay que abrir los ojos en esto. En Efesios 6:12 dice una palabra conocidísima, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores. Y ustedes conocen ese versículo, ¿verdad? Pero mi pregunta sobre esto es esta. Porque no tenemos lucha. Porque no tenemos lucha. Y mi pregunta es, ¿qué entiende usted por lucha? Bueno, si hubiera que dar una respuesta espontánea, uno instantáneamente habla de lucha, habla de peleas. Y aquí me está demostrando que las peleas no es contra sangre y carne, o sea, no es contra personas, sino que aquí me está diciendo que tenemos pelea contra demonios. Demonios que te atan la economía, demonios que te ponen enfermedad, potestades que arrastran a familias enteras, demonios que tomaron una casa, un hogar, que tomaron la salud de la persona y otros que llevan por heredades. Esa es una lucha, pero es con demonios, es con demonios. O sea, quiere decir a simple vista que es una lucha, una pelea, cuerpo a cuerpo. Esa es la guerra, la batalla, para que quede mejor, que nosotros como iglesia tenemos cada día. Y que atacará todas las áreas. Crea esto, observe, ponga un punto en la I, mire, observe. Atacará, esta lucha va a atacar todas las áreas de nuestra vida. Si no estamos tomados con el Señor, si no vivimos bien aferrados a Él, atacará todas las áreas de nuestra vida. Ejemplo, atacará la mente, atacará el cuerpo. La mente porque te va a trabajar la mente.
Atacará el cuerpo a través de dolores, enfermedades. Atacará familias enteras. Serán padres, después seguirán los hijos y después seguirán los nietos. Matrimonios que en un momento comenzaron bien y después andan a las patadas, a punto de separarse, como se vive en el mundo secular. Atacará hijos, llevarán la carga si los padres no eliminan los gigantes que están sobre sus lomos. Atacarán descendencias, nietos, bisnietos. O sea, el fin del tema que estoy hablando, estamos en una guerra que tiene más de 2023 años y sigue, y es una lucha fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y la gente hoy en día no se ha dado cuenta, la iglesia no se ha dado cuenta que pelea contra potestades, contra las tinieblas. Esa es la lucha que está viviendo. Y a eso vino Cristo. ¿A qué? A libertarnos y a darnos vida, como dice en Juan 10:10. Cuando Él saca la luz, o sea, en una palabra, hablando en buen chileno, echó al agua al diablo. Porque le dice, el ladrón no vino sino que para hurtar, matar y destruir. Lo echó al agua. Pero Jesús aquí dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos habla de una vida abundante, que tengamos una vida en abundancia, no en penas, en penumbras, no, es en abundancia. Entonces, ¿por qué la gente pasa lo que pasa? Porque no ha tomado en serio el cristianismo, el evangelio, las buenas noticias. El sacrificio de Cristo no fue así nomás tan livianito para que nosotros vivamos una vida como a nosotros nos gusta, así como que estamos en Nueva York. No, no es así. Tenemos que vivir una vida aferrada a Cristo, tomada, sabiendo el bien y el mal, y al mismo tiempo sabiendo cuál es la parte que a mí me toca. Lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer, porque si no, me va a jugar en contra. Tendré que respetar mis padres. ¿Por qué los tengo que respetar? Para que me vaya bien en la vida. Tendré que muchas veces meter la mano en el bolsillo para decir, aquí se necesita ayuda, ahí hay que estar operando. Tendré que muchas veces, a mí no me gusta tocar los diezmos, a mí no me gusta hablar del diezmo. Pero la iglesia, créame, que la iglesia en lo que más falla es en el diezmo. Y la palabra de Dios, dígame, ¿cómo se reprende al devorador? Respóndame esa palabra. ¿Cómo se reprende al devorador? ¿A quién le toca reprender al devorador? ¿A nosotros o al Padre? Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos. Y nosotros calculamos mal y nos afecta. El peor error que puede hacer. Un diezmador jamás le van a ir las cosas mal. Un diezmador, estamos hablando con constancia, no intermitente. No, un día sí, otro día no. No, no es así. No se preocupe por la cantidad. Dios te va a dar el 90 siempre. Siempre te va a dar el 90. Estos son puntos en los cuales la iglesia falla en abundancia. Después pregúnteme por qué. Hay gente que hay muchas personas que ganando bien viven en ruina. Están en ruina, uno las mira y están en ruina. Están arruinados esa parte que te desprende espiritualmente, están arruinados. Y tampoco prosperan en lo espiritual. Ahora bien, como esto es una guerra, y aquí quiero ponerte mi tema de esta noche, Satanás está enojado por el poder que Dios le concedió a Jesús para todos aquellos que creyesen en él. O sea, Satanás está enojado porque le dio poder a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y le dio poder ¿de qué? De echarlos fuera. Ahí es cuando viene y dice Jesús, en un momento yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero resulta de que aquellos que creen en Jesús lo echarán fuera. Van a echar fuera a Satanás, a los diablos, sus secuaces, a todo. Como dice la Escritura en Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios.
Eso es palabra de Dios. Satanás también, y aquí viene mi tema, Satanás también asignó un demonio por cada cristiano. ¿Para qué es este demonio? Para molestar. Este demonio es para mirar qué es lo que tú estás haciendo, para verte cuando estás subiendo en el cristianismo, en el evangelio, y cuando estás bajando, cuando eres tibio, cuando eres frío, cuando eres caliente espiritualmente. Entonces, aquí vemos nada menos que al acusador, a Satanás. Apocalipsis 12:10 dice, hay una palabra en Apocalipsis 12:10, dice, el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero le leo todo el pasaje. Ahora se los leo todo para que tengan una idea sobre esto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay que tomar cuidado de todo esto. Tenemos un acusador que nos va a acusar en todo. No te estoy hablando de salvación, te estoy hablando que tenemos un acusador que muchas veces, estando en el evangelio, la sufrimos. Una cosa es sufrirla y otra es pasar luchas. Otra es pasar dificultades, luchas y al final de cuentas. Pero esas luchas no son eternas. Las luchas son... aparece una, la liquidas, porque de eso se trata. Las luchas hay que vencerlas, las pruebas son para vencerlas. Con esto te digo que el diablo no duerme, Satanás no duerme, siempre te va a molestar, siempre molestará, siempre va a poner un problemita. Por eso nuestra fe estará siempre en batalla, en guerra, sabiendo que somos más que vencedores porque estamos en Cristo Jesús. Usará también a tus seres queridos para herirte. Y tú vas a decir, ¿pero cómo puede ser? Sí, el enemigo es experto en poner problemas, pero hay una voz que siempre nos está hablando adentro, aunque la estemos pasando mal en ciertos lapsos. Una voz que dice, hijo mío, hija mía, yo te amo. Y hay una promesa detrás de esto, que dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de la consumación. ¿Podrá el diablo ponernos un demonio que nos esté observando? Y cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, Él te tiene que observar de lejos porque no se puede acercar a ti. Pero cuando tú estés lleno del Señor, cuando estés lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de amor, ahí el enemigo te tiene que... pero cuando tú estés a media, él se va a acercar un poco más. Y cuando tú estés paupérrimo, ya para la embarrada, mal, él va a estar al lado tuyo. Y cuando tú te las mandes bien mandadas, nosotros todos, no te estoy culpando a ti, porque uno también está en la brecha, igual que tú. Todos somos hijos y también tenemos que pasarla. Pero cuando uno entra en pecado, los demonios harán fiesta alrededor nuestro. Entonces tenemos que abrir los ojos. Estamos en una guerra que todavía no se ha detenido. Tiene más de 2023 años. ¿Ha puesto problema el enemigo? Sí, los ha puesto. ¿Estamos en batalla? Estamos en batalla. ¿Contra quién es nuestra lucha? La lucha es contra las tinieblas. ¿Qué debo hacer yo? Tratar de llenarme lo más posible del Espíritu Santo, vivir bien apegadito a Él. Esa va a ser la mejor manera. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es lo correcto. Cuando yo empiece a caminar así, muchas cosas van a empezar a cambiar. Pone todo en el lugar que te corresponde y empieza a vivir una vida nueva, una nueva naturaleza, un nuevo cambio. Pero no lo empieces a vivir, vívelo, de tal manera que se pueda reflejar
en los que te miran, en los que te están observando, en los que te rodean. Que tengas un hermoso día. Dios te bendiga. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Dios mío, por cada uno de los que me están oyendo. Los guardo en tu nombre, Señor. Que se abran esos campos del entendimiento, del razonamiento, Señor, más que el de razonar, el de poder comprender, Señor, el de entender lo que tú estás haciendo en la vida de Él. Por eso te puedo decir en esta hora, Padre, te damos gracias porque siempre nos oyes. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde donde tú te encuentres y que esta reflexión sirva para poder seguir en la lucha, en la guerra que está más que ganada. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes.